En Laravel existen métodos mágicos, yo los llamo así mágicos, porque nos permiten crear código de una manera muy rápida. Por ejemplo, digamos que queremos desarrollar un CRUD, o al menos tener la estructura básica del CRUD para poder implementar, digamos, una aplicación. En este caso tenemos Laravel 11 y voy a hacer un pequeño ejemplo de ello. Tenemos, por ejemplo, aquí simplemente una ruta. Esta ruta, digamos que no la necesitamos, simplemente queda así. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Pues obviamente definir nuestra base de datos. Supongamos que ya tenemos una base de datos y dentro de ella tenemos una tabla que se va a llamar product. Pero también nosotros necesitamos pues mostrar. Ustedes saben que un CRUD tiene pues los métodos de insert para en todo. Pero en Laravel, por ejemplo, si queremos mostrar datos, necesitamos implementar index. Necesitamos implementar create para mostrar una vista, un formulario la primera vez para insertar datos. El método store me parece que es. El siguiente método es update, ya me estoy olvidando. Update, el método show, el método edit, el método destroy para eliminar registros, en fin. Todos estos métodos los necesitamos, o generalmente la mayoría de todos. Bueno, valga la redundancia. Disculpen el trabalenguas allí. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esto rápidamente? Es decir, necesitamos la migración. Bien, necesitamos la migración. ¿Qué más necesitamos? Aquí lo voy a colocar para que se note. Necesitamos el controlador. Y obviamente dentro del controlador pues vamos a necesitar todos estos métodos, ¿no? Todos estos métodos. ¿Cómo lo podemos hacer de manera rápida y sencilla? Pues de la siguiente manera. Utilizamos el comando php artisan make hacer model. Aquí es donde le indicamos el nombre de ese modelo que va a ser product, que implícitamente puede estar relacionado con el nombre de la tabla, no necesariamente, pero lo dejamos allí. Ahora, lo siguiente es colocar m de modelo, de migración, es decir, nos va a crear la migración. Además, también el controlador. Pero el controlador necesitamos que esté con todos los métodos implementados aquí, pero digamos de manera vacía, al menos que nos nombre los métodos para nosotros ya implementarlo poco a poco. Pero digamos aquí sería rd resource. Presionamos enter y vamos a ver que nos ejecuta. Acá nos indica que ha creado el método, el modelo producto creado, la migración y el controlador. Quiero fijarme qué nos ha creado exactamente. Entonces para ello nos vamos a la carpeta y se supone que si tenemos un modelo está aquí y se llama product. Perfecto. Obviamente nosotros tenemos que implementar los atributos de ese modelo. Luego el controlador. Se supone que debe haber un controlador que se llame product, como está indicando aquí. Lo estamos viendo y efectivamente. Fíjense que ha creado el controlador producto controller. Lo está llamando, está casteando, digamos, a la clase, a ese modelo product. Pero además tenemos los métodos index, create, store, show, edit, update y destroy. Es decir, nos ha ayudado a crear rápidamente las funciones que necesitamos, que son un estándar. Es decir, normalmente cuando tú creas un CRUD, de todas maneras en Laravel al menos te vas a encontrar con estas funciones. Y solamente toca implementarlas. Entonces, yo lo llamo así, un método mágico. Pero además, nosotros debemos implementar aquí esta ruta. ¿Cómo se maneja esta ruta? Es que no vas a crear tú por cada uno de estos métodos una ruta. Es decir, puedes hacerlo, pero Laravel nos provee de una ruta mágica. Bueno, es otra cosa más de Laravel. Por ejemplo, si yo quiero manejar todas esas rutas, ¿cómo lo harías? Route
resource, aquí está. Esta es una ruta mágica que encapsula todas estas peticiones, todas estas rutas. Entonces, en este caso se llama product. Y, por ejemplo, yo le puedo colocar aquí, obviamente, el controlador product. Control Alt I para quien de repente esté entrando por primera vez. ¿Y cómo es que se logra importar esto acá, no? Porque yo no he escrito esto. Sino lo que he hecho es, por ejemplo, miren, voy a borrar esto y voy a colocar Control Alt más I. Y como ven, me ha traído automáticamente el controlador, el namespace o el use de ese controlador. Y con esto ya puedo manejar, digamos, todas las rutas que tenemos aquí. Entonces no es necesario declarar cada ruta. Por ejemplo, normalmente ustedes harían pues aquí, implementarían la ruta get, la ruta post, path, put, destroy, bueno, delete en este caso, ¿no? Que son convenciones, ya que ya se debe dominar ustedes. Entonces, si ustedes entran por primera vez al Laravel y tienen los conocimientos de creación de aplicaciones web, deben conocer exactamente cómo funciona la mayoría de rutas o de peticiones HTTP, que son, por ejemplo, como decían, get, post, path, put, delete, entre otras que existen. Pero al menos deben dominar ustedes estas de acá. Entonces lo que hace el Laravel es encapsular toda esa información, o mejor dicho, todos estos métodos dentro de la resource y los vas gestionando. Y ayuda bastante porque, digamos, tú ya sabes en qué ruta están. Por ejemplo, si es para administrar todo esto, obviamente puedes crear un grupo de rutas. Y dentro de ese grupo de rutas colocar pues esto, ¿no? Y ya entonces aquí ya tus rutas serían así, por ejemplo, digamos HTTP dominio, bueno, vamos a ver, codea, por ejemplo, .app y la ruta sería admin barra producto. Ahora, acostúmbrese a trabajar siempre en inglés, por ejemplo, que sería product, ¿verdad? Y esta sería la ruta principal, que sería la index, pero si ustedes, por ejemplo, ya quieren ingresar a sus métodos, obviamente va a ser producto. Me parece que es aquí muestras el ID, es decir, uno puede ser el ID de un producto, o puede ser el Slack, o puedes mostrar, por ejemplo, bueno, para utilizar o asociar, por ejemplo, el Slack con el modelo producto ya implícitamente. Laravel gestiona, bueno, esto ya es avanzado, creo que nos vamos a quedar ahí, nos estamos extendiendo, pero es bastante, digamos, rápido y fácil utilizar. Bueno, es fácil cuando dominas, ¿no? Y rápido, bueno, ustedes solamente tienen que probar para que puedan ver las ventajas de utilizar Laravel en el desarrollo de aplicaciones web con PHP. Obviamente esto solamente es un grupo de rutas, pero normalmente, por ejemplo, si van a ser administradas por alguien, deben ser protegidas, deben estar con un sistema de seguridad. Entonces aquí pueden implementar middlewares. Los middlewares se pueden aplicar a todo el grupo o simplemente de repente a un conjunto de rutas, que en este caso es product. Lo pueden hacer de diferente manera, pueden ser al final, lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer acá. Es muy versátil el tema de colocar funcionalidades adicionales en Laravel. No todo es, digamos, rígido. Bueno, eso era, en síntesis. Por ejemplo, si esto quisiera probarlo, ¿cómo podría hacerlo? ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a colocar allá. Echo, vamos a colocarle. Estoy en la ruta producto.
Es más, estoy en la ruta admin producto en su método index. ¿Está bien? Vamos a ver si esto puede funcionar o no. Entonces, ya saben, es php artisan serp y le dan a enter. Estoy utilizando exam. Bueno, en este caso me parece que es WAMP. Y como ven, cuando ingreso al proyecto, pues me muestra esto. Ustedes me dirán, no funciona. Pues no es así. Para eso debemos analizar qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos las rutas. Por ejemplo, no tengo la ruta principal. No puedo manejarla. No la estoy manejando aquí. Yo podría deshabilitar esta línea y ya podría funcionar, pero no. Para que esto funcione correctamente, es decir, pueda ver el mensaje que estoy mostrando aquí, que es estoy en la ruta admin product index, pues tengo que ingresar a esa ruta. Y aquí me indica que debo colocar admin product, o sea, barra product. Este es independiente al dominio. Como estamos en un servidor local, pues vamos a ver. Tenemos esto de acá. Digamos que este es el dominio, por ejemplo, puede ser codea.app. Yo lo voy a colocar aquí admin barra, recuerden en la ruta product. Y le doy enter. Y como ven, tenemos la ruta. ¿Qué ruta es? La ruta, en este caso es index, o el método index es lo que está cargando. Entonces aquí ustedes pueden hacer una consulta para extraer información de producto. Obviamente en este caso yo no tengo nada, está vacía. Mejor dicho, está vacío los datos de product, de la tabla product. Pero lo que quería es mostrar esto. Ahora me dirán, ¿y cómo es que ingreso a create? Pues normalmente no sabemos nosotros cómo ingresar a create, o al menos, por ejemplo, yo no recuerdo. Para eso, el Laravel nos provee una instrucción artisan para poder ver las rutas de nuestra aplicación. Entonces voy a ver esto. Y es php artisan, colocamos así, route list, que nos indica que liste las rutas. Le damos enter y como ven, ya tenemos aquí las rutas. Tenemos esta ruta en la cual hemos ingresado, que es la ruta get, como estamos viendo. Incluso nos indica con qué método está asociado. La ruta admin barra product. Esta ruta post no podemos ingresar, que está asociada al método store, por ejemplo. Pero la ruta admin product create, esta es get, entonces sí podríamos ingresar. Esto quiere decir que si le coloco a nuestro navegador, le agrego aquí barra create, bueno, en este caso sucede esto porque me olvidé de pues lanzar el servidor php artisan serp. Ahora sí, estamos en esa ruta, no me muestra ningún error. ¿Pero por qué? Dirán ustedes. Simplemente porque no he implementado nada dentro de create. ¿Qué es lo que debe ir aquí? Echo. Aquí debe ir el formulario. El formulario para insertar datos, es decir, del método create. Entonces, si yo me voy aquí, por ejemplo, actualizo esto, ya me muestra que debe ir el formulario. Recuerden que las rutas post no se visualizan, simplemente se ejecutan. De alguna manera están en hidden o están escondidas. Bueno, analicemos las demás rutas. Tenemos ya create, ya saben que esta no se puede visualizar para guardar datos. Es decir, el formulario llama a esta ruta. Tengan en cuenta eso. Ahora tenemos aquí otra ruta que es show. Para que funcione correctamente esta ruta, fíjense que aquí nos indica que necesita llamar pues al modelo producto. Tiene que ir ese modelo producto aquí. Entonces, si no le enviamos nada, pues nos va a enviar un error. Si le enviamos algún dato, vamos a ver qué nos muestra. Se supone que debemos darle pues algún dato especial.
Entonces yo me voy aquí y le voy a colocar pues un número. Digamos que es el producto 1. Acá nos dice que está buscando la base, la tabla, para poder encontrar un producto que tenga el ID 1. Pero como en este caso no existe, pues no va a funcionar esto. Entonces tengan en cuenta eso. Analicemos la siguiente. La siguiente ruta es para guardar un dato. Obviamente necesita el identificador de ese modelo, en este caso de ese producto. Entonces solamente va a funcionar siempre y cuando estén implementados correctamente los demás métodos. Es decir, por ejemplo, ya esté el formulario de edit, por ejemplo. Para borrar, ya saben qué es esto. Y tiene otros métodos más, ¿no? Storage, app, que no los vamos a tocar. Entonces tengan en cuenta eso. Es un método, o son un conjunto de métodos, yo diría, que nos permiten agilizar bastante la creación de pues, funcionalidades en Laravel. Pero tengan en cuenta que esto funciona, o mejor dicho, les va a ayudar bastante siempre y cuando sepan o tengan las bases del desarrollo de aplicaciones web. O sea, sepan crear una base de datos desde cero, digamos. Sepan las relaciones, sepan qué es RESTful, es decir, las rutas. Esas rutas son estándares, es decir, por ejemplo, si ustedes van a crear aplicaciones con Next, esas rutas también las maneja Next. React es agnóstico a esto, ¿no? Bueno, aunque Next utiliza pues React, ¿no? Si van a crear aplicaciones, por ejemplo, con Django, me parece que es el framework de Python, también maneja esas rutas, tal igual, con pequeñas diferencias, pero las rutas son un estándar, es decir, cualquier aplicación que necesite un CRUD va a tener estos métodos: get, post, put, delete, en fin. Todos esos métodos deben estar dominados muy bien. Si ustedes dominan esos métodos, pues Laravel les va a ser bastante fácil. Nada más, nos vemos en otro video.